Les invito a abrir sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 25. Génesis 1, de 1 al 25, puestos en pie. Podemos leer el texto. Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por poder estudiar tu palabra juntos una vez más. Dios, yo te pido tu ayuda, la ayuda del Espíritu Santo para poder explicar este texto. Me siento demasiado pequeño para explicar cosas tan grandes que vemos acá sobre nuestro Dios, tan maravilloso. Te pido, Dios, que yo no sea un impedimento para que el texto sea entendido. Te pido que me uses, me ayude a explicar realmente lo que está acá y que podamos entender la relevancia práctica de eso para nuestras vidas también. Es lo que te pido en nombre de Jesús. Amén. Los hermanos pueden sentar. ¿Por qué estudiar Génesis? Creo que esa es una pregunta que por ahí usted se haya hecho. ¿Por qué Génesis? Génesis es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro que Jesús más cita en su ministerio acá en la tierra. Y el libro de Génesis contiene todo lo que nosotros tenemos como la base de nuestra doctrina.
Lo que nosotros creemos sobre la Biblia tenemos base acá. Lo que creemos sobre Dios tiene su base acá. Lo que creemos sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, todo tiene bases en Génesis. De tal manera que si uno interpreta mal el libro de Génesis, va a interpretar mal toda la Biblia. Entonces ese es un buen motivo para estudiar Génesis porque es la base de nuestra fe, está acá. El propósito de Génesis es presentar la historia de Israel como pueblo de Dios. Cómo Israel vino y llegó a ser el pueblo de Dios en la historia. El libro se divide en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 11 tenemos una historia global y universal. Y capítulos 12 adelante, la historia del origen de Israel. Al mismo tiempo, Génesis es una obra de apologética, ¿no? Estuvimos viendo un poco de apologética hoy. Es una obra de apologética donde Moisés trata de mostrar cómo el Dios de Israel, el Dios que creemos, es el Dios supremo y todos los otros dioses son falsos. Génesis es una obra de ataque al politeísmo y una defensa del monoteísmo. Y en ese texto nosotros vemos básicamente una carta de presentación de quién es nuestro Dios. Los primeros atributos son presentados acá. Y ese texto está lleno de los atributos de Dios, pero los principales que se destacan acá es su omnipotencia. Nuestro Dios puede todas las cosas y su bondad. Vemos eso porque Moisés ya empieza con el relato de la creación. Dios creó todo ese universo le pertenece, Él puede hacer toda y cualquier cosa. Y cualquier cosa que Dios hace es bueno. Así que lo que yo quiero proponer hoy a la mañana es que nosotros debemos confiar en la omnipotencia y bondad de Dios. Debemos confiar en la omnipotencia y bondad de Dios. Y quiero darles 3 motivos para esa confianza. El primero de ellos es porque Dios actúa con autosuficiencia. Nuestro Dios actúa con autosuficiencia. Es un Dios autosuficiente. ¿Qué quiero decir con autosuficiente? Que Dios no necesita nada, absolutamente nada para hacer cualquier cosa. Él no depende de nadie ni de nada. Él hace lo que quiere cuando Él quiere. Él depende solamente de sí mismo. Versículos 1 y 2 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El nombre que es usado para Dios acá en el original es Elohim. Cuando dicen al principio creó Dios, es Elohim. Elohim es el nombre de Dios, que es un nombre general. Puede ser usado tanto para el Dios verdadero como para un Dios falso también. Pero este nombre de Dios es un nombre que se aplica a su gran poder. Era una palabra usada también para se referir a una persona poderosa, una persona fuerte, un líder o alguien proeminente, un juez o alguien que lidera una suprema corte. Entonces, este es el nombre con el cual Dios se presenta, un Dios que tiene todo poder y autoridad. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y vemos cómo Dios actúa con autosuficiencia, porque Dios crea todo de la nada. No existía nada y Dios empieza a crear. Eso es algo increíble, porque es algo que el ser humano trata de investigar. ¿Cómo fue que nosotros vinimos a parar acá? ¿Cómo empezó todo eso? ¿No? Pero hay siempre una incógnita. ¿Cómo todo surgió de la nada? No nos cierra. Pero ese es el Dios que crea todas las cosas de la nada. El versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear, acá usada en ese versículo, es una palabra que significa crear algo sin un material previo. Esa es la idea de la palabra. Ese texto que leemos, esa palabra solo aparece 2 veces. Acá, en el versículo 1, cuando Dios crea los principales elementos, y después solamente en el versículo 26, cuando Él crea el hombre y sopla en él el aire, fuego se dice en castellano, fuego. No, el aire, mejor. El aire de la vida, ¿está bien? Entonces, lo que Dios hace, Él crea las cosas de la nada. Y en base a eso que Él creó, Él empieza a formar o dar forma. Esa es la estructura que vemos en el texto acá. Entonces, Dios crea todo de la nada, sin un material preexistente. Esa es la creación que Dios hace. Algunos llaman eso de una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Simplemente de la nada. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice Dios creó los cielos y la tierra? En el hebreo no tiene una palabra que designa
universo. Entonces ellos necesitan usar extremos para simbolizar la totalidad. Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, es que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay entre ellos. Dios ha creado todo. Al mismo tiempo, lo que nosotros notamos acá es algo muy interesante. Para pensar un mundo donde no exista tiempo. ¿Consiguen pensar eso? En un lado sería bueno porque no tendría plazos de entrega para las cosas, ¿no? Sería hermoso. Por otro lado, nuestras encomiendas jamás iban a llegar también, ¿no? Pero imaginen algún momento donde no hubo tiempo. Tampoco había materia. Tampoco había espacio. Solo existía Dios. Es de eso que estamos hablando. Un Dios que existe por siempre y siempre y siempre. Y lo que vemos en el versículo 1 es justamente que Dios crea tiempo, espacio y materia, y de ahí va a empezar a crear, porque el versículo 1 dice, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Es eso que vemos, Dios empezando a crear todo de la nada. Y vemos que nuestro Dios no necesita materiales previos para crear las cosas. Es un Dios que tiene todo poder. Ahora, para pensar un poco, ¿por qué nosotros muchas veces no confiamos en ese Dios que no depende de nada para hacer las cosas? Porque cuando nosotros miramos las circunstancias y vemos que son difíciles, nos engendra duda en nuestro corazón, ¿no? Cuando oramos por la salud por ahí de algún familiar o de un ser querido que por ahí está en la terapia intensiva, vos decís, pero la situación es difícil. ¿Difícil para quién? ¿Para Dios o para los hombres? Dios puede hacer cualquier cosa, Él no depende de circunstancias. Pero nosotros muchas veces miramos las circunstancias y pensamos, ¿para qué Dios va a hacer? Él puede hacer. Él puede hacer lo que Él quiere. Si Él quiere hacer, Él lo hará. Y nada lo va a impedir. Yo recuerdo cuando pensando en venir a Argentina, y pensando todos los detalles que es vos salir de tu país, dejar tu familia y pensar. Y yo me recuerdo que hicimos los cálculos, ¿no? Hicimos los cálculos de cuánto era para vivir acá, cómo es el costo de vida. Pusimos un año más de inflación para poder tener todo preparado. El tema es que tardó un año y medio para llegar, no solamente un año. Entonces yo llego y veo a los hermanos ya charlando, los precios tan terribles, ¿no? Y yo pensando, ay Dios, ¿será que va a dar, no? Empecé a hacer las cuentas. ¿Será que vamos a conseguir vivir? Pero realmente circunstancias difíciles. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Y Dios no necesita de circunstancias para obrar. Él es autosuficiente y por eso confiamos en su poder. Porque nada afecta a Dios. Nosotros somos afectados por cualquier cosa, ¿no? El cambio del dinero, el cambio del clima, el cambio de cualquier cosa. Pero Dios no es afectado por nada. Él depende de sí mismo. Si Él quiere, Él lo hace. Me hace recordar un poco lo que Moisés pasa en Éxodo capítulo 14, cuando está saliendo con el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo, y él se depara con el mar, y él clama a Dios, ¿no? A mí me encanta la respuesta que Dios le da, y cómo Dios usa un poco de sarcasmo en su respuesta. Dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena al pueblo que marche. Y yo me pongo en el lugar de Moisés y pienso, no, pero me estás cargando, hay un mar adelante nuestro. ¿Cómo me estás diciendo que ordena al pueblo que marche? Porque ese mar, ¿quién lo creó? Dios. Y Él hace con él lo que Él quiere. Marche, Moisés, y yo estoy por ustedes. Debemos recordar que nuestro Dios está por nosotros y Él puede hacer cualquier cosa cuando Él quiere. No depende de circunstancias. Entonces Dios crea todo de la nada. Y vemos acá el versículo 2, que Dios crea los elementos básicos de la materia también. Versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos creen que acá en el versículo 1 al versículo 2 hay un intervalo de por ahí millones y millones de años. Ahora, voy a explicar lo que ellos afirman, lo que no es una postura bíblica, y les voy a explicar el porqué. Ellos creen que hay un intervalo acá, del versículo 1 al versículo 2. Ellos van a basarse en dos versículos en Isaías, y van a decir que, versículo 1, Dios crea un mundo y un universo
perfecto. Pero cuando Satanás se cae, él viene a este mundo, destruye todo perfecto que Dios creó. Y Dios empieza a recrear todo en el versículo 3, una recreación, ¿no? Es lo que ellos afirman. Eso se quedó conocido como teoría del intervalo y muchos teólogos, incluso teólogos de porte y de renombre, defienden eso. Incluso Pink es uno de los teólogos que defiende esa teoría. Se quedó tan conocido que en nuestro seminario donde yo estudié, ellos no creen más en eso, pero todavía en la biblioteca tiene un cuadro y en ese cuadro habla sobre esa obra de creación otra vez, ¿no? Ahora, hay base en el texto para decir eso. Cuando vos lees el texto con una lectura natural es lo que vos entendés, que Dios creó todo perfecto, Satanás destruyó y Dios trató de construir otra vez. No se entiende eso, no está en el texto. Están tratando de poner algo en el texto que no está ahí. ¿De dónde proviene esa teoría? Esa teoría empieza a quedar famosa en el final del siglo XIX, cuando Charles Darwin empieza con toda su teoría del origen de las especies y todo eso. Se quedó un poco difícil para los cristianos decir, opa, espera, pero hay muchas evidencias para esa tal evolución. Tenemos que encontrar algo acá en la Biblia que dé un espacio para eso. Y muchos teólogos y pastores empiezan a ceder a ese tipo de cosas y van a decir que todos esos fósiles que por ahí se encuentran son una raza preadámica de esa primera creación. Es en ese entonces también que Spurgeon se separa de la comunión bautista de su época, porque los bautistas también empezaron a ceder a esas creencias. Ahora, ¿qué significa entonces el texto? Versículo 1 y 2 apuntan que Dios creó todos esos elementos básicos de la materia. Nada está formado. Imagina que vos vas a hacer una pizza, ¿está bien? Lo que vos necesitas para hacer una pizza. Aarón nos enseñó el viernes, ¿no? Necesitamos harina, un poco de aceite, un poco de azúcar, un poco de sal y un poco de levadura. Eso, y agua tibia, no nos olvidemos. Ahora, necesitamos ingredientes previos para hacer esa pizza, ¿está bien? Lo que Dios está haciendo en el versículo 1 y 2 es creando de la nada esos ingredientes previos, ¿está bien? Le está creando elementos básicos de la materia, los elementos químicos, y está todo desordenado. Es lo que muestra el versículo 2 acá. Keio y Delitzsch, comentando sobre el versículo 2, ellos dicen lo siguiente: la masa caótica en la cual la tierra y el firmamento se encontraban, sin distinguirse, sin forma y sin haber nacido, era un profundo abismo de aguas, y esta profundidad estaba envuelta en tinieblas, pero en proceso de formación, por cuanto el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu creativo de Dios, el principio de toda vida, que trabajó sobre la deforme e inanimada masa, separando, apresurando y preparando las formas vivientes, las cuales fueron llamadas a la existencia por las creativas palabras que siguieron. Es interesante notar que el término acá, se movía sobre la faz de las aguas, es la misma palabra usada para lo que hace una gallina con los huevos, para que los polluelos, se llama lo que está adentro, se desarrollen. Era eso, el Espíritu Santo estaba pairando sobre esos elementos, haciendo con que ellos se desarrollaron. Y a la medida que Dios habla, el Espíritu Santo obra y las cosas empiezan a surgir. Es eso lo que estamos viendo acá en la creación. La Trinidad completa, involucrada en la creación. Dios el Padre habla, y esa palabra es la palabra viva, el propio Cristo creando y el Espíritu Santo haciendo las cosas aparecer de ahí. ¿Se entiende? Es eso lo que Moisés está explicando acá. Entonces Dios está formando esos elementos a partir de ahí. Nosotros debemos confiar en la omnipotencia y bondad de Dios, no solo porque Dios es autosuficiente, pero porque Dios actúa soberanamente también. Nuestro Dios es soberano. Y entender que Dios es soberano es entender que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Y nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo? No, Él es Dios y Él hace lo que Él desea. Entonces, mientras en el versículo 1 y 2 vemos Dios haciendo las cosas de la nada, versículo 3 en adelante vemos Dios dando forma a esos elementos que Él ha creado también. Entonces, básicamente la palabra de Dios se dirige a esos materiales previos creados y empieza a formar todo lo que Él dice, sea luz, sea cualquier cosa.
Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Los egipcios y las demás naciones que los judíos tenían contacto, que eran politeístas, ellos creían en un Dios específico para cada cosa. Tenía el Dios de los montes, el Dios del aire, el Dios del agua, el Dios de la fertilidad, porque era un Dios que actuaba en cada área. Cuando Moisés empieza a hablar de un Dios que creó todo, él está diciendo que nuestro Dios es el soberano sobre todo el universo, porque Él tiene control sobre cada cosa. Se subentiende que si yo creo algo, yo tengo dominio sobre eso. Es un ejemplo. La pregunta famosa que los ateos hacen para nosotros, creo que si hubiera una escuela de ateos, esa sería la primera pregunta que los chicos iban a aprender en la primaria, ¿no? Es una pregunta muy común. Ellos dicen, ¿podría Dios crear una piedra que Él mismo no la pueda mover? ¿Alguien ya escuchó esa pregunta? ¿Ya te hicieron esa pregunta? ¿Podría Dios crear una piedra que Él no la puede mover? Es una pregunta un poco embarazosa, ¿no? Ahora, ¿cómo respondemos eso? Es una pregunta tonta, la transformemos un poco. ¿Podría Beethoven componer una música que Él no la puede tocar? No. ¿Podría Bill Gates crear una compu que Él no podría manejarla? No. ¿Puede Dios crear una piedra que Él no puede mover? No, absolutamente que no, porque si yo creo algo, se presupone que yo soy mayor de lo que estoy creando y tengo total dominio de Él. Lo que Moisés está apuntando acá es que Dios creó todo el universo y tiene total dominio sobre Él. Por más complejo que parezca ese universo, por más grande que sea, para Dios es más que nada que una partitura de música para Beethoven, por ejemplo. Es algo que lo conoce bien. Él lo formó. Él sabe cada rincón de ese universo y tiene total dominio sobre eso. Nuestro Dios es un Dios también que es omnisciente y omnipresente. Él está en todos los ambientes, sea cielo, tierra, mar, en cualquier lugar de la creación, Él está. Y Él también es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Fíjense, versículo 4 empieza con la palabra y vio Dios. Versículo 10 también termina con la frase y vio Dios. Versículo 12 también encontramos y vio Dios al final del versículo. Versículo 18 termina también con la frase y vio Dios que era bueno. Versículo 21 también al final termina diciendo y vio Dios. Versículo 25 dice y vio Dios. Todos ellos apuntan a que Dios es un Dios que ve. ¿Por qué Moisés está haciendo eso? Propositadamente. Las otras naciones alrededor de Israel, ellos podrían ver sus dioses, ellos tenían sus imágenes. Ellos podrían llegar a los hebreos y preguntar, ¿dónde está el Dios de ustedes? No, pasa que nosotros no vemos a nuestro Dios. ¿Cómo es eso? Que ustedes creen en un Dios que no ven. No tiene sentido. Pero Moisés responde eso de una manera fantástica. Realmente no podemos ver a nuestro Dios, pero nuestro Dios nos ve. Y eso es lo más importante, porque los otros dioses tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies pero no caminan, pero nuestro Dios nos ve. Y eso es suficiente para nosotros, porque Dios nos ve en momentos de aflicción y puede acudirnos. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Nuestro Dios sabe cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos o hablamos. Nuestro Dios nos ve. El mundo intenta negar la creación de Dios. Se intenta negar que Dios ha creado el mundo. ¿Pero por qué lo hace?
Justamente por eso, porque si Dios creó el mundo, Él es soberano sobre el mundo y tiene total derecho sobre él. A partir del momento que yo digo que Dios no creó el mundo, yo le niego el derecho que Él tiene sobre él. Somos nosotros que decidimos, somos nosotros que hacemos. Ahora yo pregunto, el hecho de que yo niegue la soberanía de Dios, ¿eso niega su soberanía? ¿Dios deja de ser soberano por causa de eso? No. Piensen, por ejemplo, en la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth II. Muchos dicen, nosotros, especialmente nosotros del lado de acá, del mundo, que no estamos acostumbrados con el contexto de monarquía y todo eso, decimos, ella es solo una personaje, algo figurativo, ella no tiene poder y autoridad. Y ella debe escuchar eso muchas y muchas veces, y capaz que le debe molestar un poco, ¿no? Ahora, no importa lo que nosotros digamos, ella sigue siendo la soberana, entre comillas, como ellos llaman, de su pueblo. El Reino Unido actualmente está pasando por una propuesta que está conocida como el Brexit, que es el intento del Reino Unido de salir de la Unión Europea. En el anteúltimo intento que ellos hicieron, cuando el primer ministro decidió que ellos iban a enviar la propuesta para salir, iban a salir automáticamente, tenía tiempo todavía para el Congreso a manejar la situación para que ellos permanecieran en la Unión Europea. Lo que ella hizo, cerró el Congreso y el Parlamento por una determinada cantidad de días. Ahora, ¿tiene autoridad esa mujer? Parece que sí. No importa lo que digamos. Tiene autoridad. Y vos la ves, una viejita, señorita, ¿no? Que parece, esa mujer, pobrecita, ¿no? Más de 90 años, pero ¿qué autoridad que tiene? Y no importa lo que digamos, ella tiene la autoridad. La misma cosa nuestro Dios. No importa si niegan su autoridad, Él sigue siendo el Dios soberano del universo y que juzgará a cada uno conforme sus obras. Al mismo tiempo, ese Dios que es soberano y tiene todo poder, que tiene control sobre todo el universo, Él tiene un buen propósito para todo lo que hace. Estamos hablando de un Dios, de un ser que es todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa. Ahora, imaginemos si ese ser fuera malo. Estaríamos en el horno, ¿no? Pero el Dios que Moisés presenta es un Dios que puede hacer todas las cosas y es bueno y que tiene un buen propósito para todo lo que hace. Lo que nosotros vemos en la creación es Dios creando el ambiente donde esos animales van a vivir y después crea esos animales. Dios no está creando algo sin propósito, ¿no? Yo voy a crear el agua porque me parece bonito, lo voy a poner. No, es porque va a ser útil, los animales van a necesitar. Hay animales que van adentro del agua y necesitan de eso. Dios tiene propósito en todo lo que hace. El universo que vivimos no existe casualidad, lo que existe es divina providencia. Dios providencia todo conforme Él quiere para ejecutar sus decretos. Y Dios tiene un buen propósito en todo lo que hace. Todos los versículos que yo mencioné, versículo 4, 10, 12, 18, 21 y 25, que dicen que vio Dios, termina diciendo que vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Moisés se preocupa en relatar eso, porque en el capítulo 3 de Génesis, él va a hablar sobre el pecado. Y nosotros nos deparamos muchas veces con esa pregunta. Si hay un Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? Dios no es autor de la maldad. Dios es bueno. La única incapacidad que Dios tiene de hacer es el mal. Él es incapaz de hacer el mal moral. Dios es bueno y Él puede hacer todo lo que es bueno. ¿Por qué atribuimos entonces la maldad del mundo a Dios y la bondad a nosotros? ¿No? Comenté con los hombres, podemos invertir la pregunta. Si no existe Dios, entonces ¿por qué hay bondad en el mundo? Por ahí la persona va a decir, bueno, hay bondad en el mundo porque nosotros hacemos, si nosotros no hacemos, nadie lo va a hacer. Bien, pero ¿por qué vos atribuís la bondad del mundo a vos mismo y la maldad del mundo a Dios? ¿No somos nosotros que hacemos el mal? ¿No es el hombre que mata, que roba y que hace todo lo malo? ¿Por qué atribuir eso a Dios? Dios es bueno y tiene un santo propósito bueno en todo lo que hace. Yo me recuerdo cuando nosotros estuvimos en Brasil, poco antes de Elena nacer, nosotros estábamos mudando de ciudad a ciudad, estábamos viviendo en São Paulo, y fuimos a una iglesia en Jundiaí, que es una ciudad en el interior de São Paulo, y el pastor nos convidó y dijo, ¿por qué ustedes no se quedan viviendo acá? Era una iglesia grande y tenía diversas casas ahí.
Dije, mira, pastor, yo agradezco mucho la invitación, pero por ahora no necesitamos, pero cuando necesitemos, voy a tener en cuenta. Pasa el tiempo y necesitábamos salir de São Paulo, ir a otro lado. Y decimos, bueno, es la única puerta abierta que hay, vamos ahí. Hablé con el pastor, bueno, vamos a vivir en Jundiaí. No había entendido bien todavía por qué esa ciudad. No conocemos a nada acá, es totalmente diferente de lo que pensamos, de lo que conocemos. Pasa que poco tiempo después, Josie se queda embarazada de Helena. Ella empieza a recibir un tratamiento en la salud pública que jamás lo habría recibido si estuviéramos todavía en São Paulo. Una vez por mes iban 2 agentes de salud a nuestra casa, tomar su presión, hablar con ella, ver si estaba bien. Le llamaban para recordar las consultas que tenía. Después, cuando ella estaba con 5 meses del embarazo, empezó a ver que tenía complicaciones en el embarazo. Y al final, Helena nació prematura, de 34 semanas, tuvo que estar en una terapia intensiva neonatal en el hospital de aquella ciudad, que era el mejor hospital para terapia intensiva de neonatales. Ahora, nosotros no teníamos la más mínima idea de todos esos detalles cuando nos mudamos para allá. Pero Dios sabía, Dios previó y por eso proveyó. Y es eso lo que Dios hace en sus propósitos. Él es soberano y nos guía en su bondad para suplir todo lo que necesitamos. En tercer lugar, debemos confiar en el poder y en la bondad de Dios, porque Dios satisface a sus criaturas. Versículos 11 a 25, Dios empieza ahora lo que Dios hizo, creó los elementos que no existían, ahora empieza a formar las cosas en base a esos elementos, y ahora Dios empieza a llenar su creación con seres vivos. Versículo 11 en adelante dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20 dice así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Lo que vemos acá es un Dios que satisface a sus criaturas, supliendo sus necesidades o proveyendo para sus necesidades. Lo que Dios hizo no fue crear los animales y ponerlos en un lugar donde no podían vivir. Imagina que Dios crea la vaca, aparece la vaca, y ella dice, pero ese es un desierto, yo estoy con hambre, ¿dónde está el pasto? No, y Dios dice, bueno, arreglate vos, ya te hice el favor de crearte, ahora vos querés que yo te dé todo. No fue eso lo que pasó. Dios creó esos animales y los puso en un lugar donde ellos tenían todo lo que necesitaban. Así también Dios hizo con Adán y Eva, los puso en el huerto de Edén y allí tenía todo lo que ellos necesitaban. Y ellos fueron en pos justamente de lo que no necesitaban. Pero Dios suple nuestras necesidades, siempre. Miremos las aves del cielo y preguntemos si en algún momento el cielo se quedó chico para ellas. Miremos los peces en el océano y preguntamos si en algún momento el mar se quedó chico para ellos. Si les faltó alimento, si les faltó alguna cosa. Pero ¿por qué nosotros muchas veces somos ansiosos y no confiamos en nuestro Dios, que Él provee nuestras necesidades? Jesús mismo dijo, no valemos nosotros mucho más que las aves. Y si Dios las cuida, cuidará de nosotros. El Dios que conocemos es un Dios que desde el comienzo de la creación provee para la necesidad de sus criaturas. Él siempre provee. Yo me recuerdo de cuando chico, y a veces con un poco de escasez, no puede ser que no pasé hambre, pero viví con lo poco y lo suficiente, ¿no? Y me recuerdo de algunas veces estaba por comer el pan y quería uno más y yo agarraba el pan y lo dejaba ahí. Y mi mamá me miraba y decía, cómelo. Yo decía, pero si yo como hoy no va a tener para mañana. Mi mamá decía, cómelo. Dios siempre provee.
para cada día, pero el pan de cada día. Y nosotros muchas veces queremos el pan de hoy y del año que viene ya. Y no es así, ¿no? Dios siempre provee para nuestras necesidades conforme su voluntad. También nosotros vemos acá en ese texto que nosotros encontramos satisfacción en obedecer a Dios. Versículo 22. Vemos el primer mandamiento que Dios da a sus criaturas y dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Cuando Dios les da un mandamiento, la Biblia dice que Dios los bendijo y entonces Dios les da un orden. Lo que nosotros vemos acá es que los mandamientos de Dios son de bendición para el hombre. Lo que pasa con la caída del hombre, nosotros invertimos eso y pensamos que los mandamientos de Dios son malos, son restrictivos y que nos dejan esclavizados. La verdad es que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Nosotros encontramos satisfacción en obedecer a Dios. Y aparte del mundo ya decir que los mandamientos de Dios son restrictivos y malos, muchas veces ese pensamiento está entre nosotros, en la iglesia muchas veces. De que, ¿cuántas veces ya escuchamos o ya hablamos de esa famosa frase? Dios no te quiere hacer feliz, Dios quiere que obedezcas. Yo pienso, no, ¿qué Biblia está leyendo? Porque, ¿cómo es que no hay felicidad obedeciendo a Dios? Sí, Dios quiere que yo sea feliz, pero solo hay felicidad en obedecerle. Cuando yo obedezco a Dios, yo tengo felicidad verdadera, yo tengo satisfacción. No voy a encontrar satisfacción fuera de Él. Satisfacción hay solamente en Dios. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster hace esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Pero nosotros cuando glorificamos a Dios, nosotros disfrutamos de Él, encontramos satisfacción, felicidad, alegría. Obedecer a Dios no es algo pesado, es algo placentero, es algo que nos da alegría. Quiero contar la historia de Agustín y de su conversión. Explica mucho sobre esa idea de que solamente encontramos satisfacción en Dios. Agustín, antes de ser conocido como San Agustín, no tenía nada de santo, ¿no? Era un hombre muy promiscuo, que vivió una vida completamente entregue a los placeres de la carne y completamente entregue. Y él busca solución para su vida y satisfacción en diversas cosas, en diversas religiones y todo. Y un cierto día, un amigo de él le había dejado una copia de las cartas de Pablo sobre su mesa. Y ahí él empieza a contar el relato de su conversión y dice lo siguiente: mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, salté la rienda a las lágrimas, brotando 2 ríos de mis ojos. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No te acuerdes más de nuestras maldades pasadas. Me sentía un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. Aparentemente un niño estaba jugando en la casa vecina y empieza a cantar eso: toma y lee, toma y lee. Y él piensa, pero recién un amigo me dejó una copia de las cartas de Pablo. Y lo que él va es justamente ir a leer. Y él dice: de repente, cambiando de semblante, me puse con toda atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbrasen a cantar algo parecido. Pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase. Así que apresurado, volvió al lugar donde estaba sentado Alipio, su amigo, de nombre raro para variar, y había dejado el códice del apóstol Pablo.
Al levantarme de allí, lo tomé, lo abrí. Leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía: no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias y la carne. Eso está en Romanos capítulo 13, 13 y 14. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Aquel hombre que vivió toda su vida en la promiscuidad, cuando él se depara con ese texto, él encuentra que hay satisfacción solamente en Jesucristo, porque solamente Dios puede satisfacer sus criaturas. Vamos a pensar muchas veces que podemos encontrar felicidad fuera de Dios y en desobediencia a Él, pero no hay verdadera felicidad. Solo Dios puede satisfacer sus criaturas, porque el Dios que creemos es un Dios autosuficiente. Y si lo tenemos, tenemos plena suficiencia en Él, porque Él nos satisface. Para concluir, el Dios que adoramos es autosuficiente, soberano, y es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Él es poderoso y tiene poder para hacer todo lo que hace, y todo lo que hace es bueno. Moisés nos presenta a ese Dios que creemos como el ser más brillante, más hermoso, más poderoso que hay. Y yo quiero terminar leyendo la historia que está registrada en Mateo, capítulo 19. Mateo 19, versículos 16 al 26, dice así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquel joven tenía mucho para dejar, para poder seguir a Cristo. ¿Por qué eso? Porque él no entendió quién era que estaba delante de él. Porque si él hubiera entendido quién era Jesús, su grandeza, su poder, su bondad, él habría entendido que todos los bienes que él tiene no existirían si no fuera el Cristo que estaba ante sus ojos. El tema acá no es lo que yo estoy dispuesto a dejar. El tema es lo que yo estoy dispuesto a agarrar. ¿Hemos entendido cuán grande es nuestro Dios? Porque si entendemos, vamos a aferrarnos completamente a Él. No importa lo que tenemos, Él es más precioso, Él es más grande que cualquier cosa. Y vamos a aferrarnos a Él. Si vos estás acá y no tenés Cristo, y estás buscando tu satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios, y capaz piense: pero yo tengo mucho para dejar. Mire hacia Cristo. Veas lo que la Biblia muestra quién es Él. Un Dios todopoderoso, santo, bueno. ¿Qué vos tenés de más valioso que Él para rechazar a Cristo y mantener lo que vos tenés? Al mismo tiempo, nosotros como cristianos, muchas veces somos desafiados por nuestro Señor a dejar ciertas cosas. O muchas veces a dejar nuestra comodidad. Y a veces somos un poco tardos en dejar cosas. Pero la pregunta también permanece: ¿qué tenemos que es más valioso que nuestro Dios? Para aferrarnos a esas cosas y no a Él. Que Dios nos ayude a aferrarnos a ese Dios que creemos, que es todopoderoso, santo y bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, que nos ayude a encontrar satisfacción en ti, que no estemos buscando satisfacción en otras cosas, que podamos entender cuán grande eres tú, podamos meditar en tu grandeza, en tu poder, en tu soberanía, en tu bondad.
en tu autosuficiencia, y que así nuestros corazones estén llenos, repletos y satisfechos de ti. Te ruego, Dios, que nos ayude a evaluar nuestra vida y si hay cosas que debemos dejar atrás por amor a ti, que tú nos dé la gracia de hacerlo. Lo que te pido en nombre de Jesús. Amén.